Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a comenzar ya mismo con la ofrenda número 5, que es la ofrenda de paz. Es muy importante que por favor presten atención a esto. Si hay algunos que no puedan oírlo ahora, Dios permita lo puedan oír después más tarde en la repetición, y que se pidan por favor este estudio. Lo vamos a estar anunciando, las 5 partes en audio de las 5 ofrendas de Levítico. Esta última ofrenda era una ofrenda que cerraba todo este proceso sacrificial de ofrendas, de 5 ofrendas, en la que esta ofrenda de paz, oh, gloria sea el nombre del Señor, era el completamiento de todo lo anterior. Si nosotros necesitamos esa paz del Señor, viene exclusivamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin la cruz no puede haber paz. Así que veramos ya mismo esta última ofrenda y la vamos a estudiar ahora de corrido, sin interrupción, y terminamos hoy con este estudio con la ayuda del Señor. Levítico 3, 1 y 2 dice así: Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos que sin un derramamiento de sangre no puede haber paz con Dios. Como se ha dicho anteriormente en este estudio, no hemos tomado el orden de las ofrendas como se encuentran en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico. Hemos examinado el orden en que se cumplían en realidad por los hijos de Israel, como lo muestra en Levítico capítulos 6 y 7. Naturalmente, el Espíritu Santo siempre tiene una razón para todo lo que Él hace. Por esto, la ofrenda de paz es la última. La ofrenda de paz significa exactamente eso: paz con Dios. Sin embargo, paz con Dios no puede venir hasta que las demandas de Dios hayan sido satisfechas en cuanto a todo lo que Él nos ha dicho que hagamos. Este era un tipo diferente de ofrenda. Esta ofrenda no parece ser llevada al tabernáculo por el pecador de parte del oferente, por el pecado del oferente. Es traída simplemente como la manera de una persona expresando su agradecimiento a Dios, con el hecho siempre en mente que toda bendición recibida viene de parte del Señor. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, una definición concisa de la ofrenda de paz es el reconocimiento de la constante bendición y providencia de Dios en la vida del oferente. Como tal, el tiempo en el que se realizaba la ofrenda de paz por el hebreo del Antiguo Testamento era para él un tiempo de festival, tiempo de jubileo, tiempo de regocijo. Ese regocijo solo podía venir debido al tremendo precio que se pagaría al venir el Redentor. He allí el sacrificio animal que formaba parte de la ofrenda de paz. Es importante que este último punto penetre en nuestro espíritu. Hoy podemos disfrutar las bendiciones de Dios, pero ninguna de estas viene a nosotros porque Dios es Dios, o porque es justo, o porque Él es benevolente. Vienen a nosotros por el tremendo sacrificio que fue ofrecido, el gran precio que fue pagado y gran sufrimiento que fue parte de la entrega voluntaria del Hijo del Dios viviente.
Y por esto solamente es que recibimos todas las cosas, cosas que muchas veces no apreciamos. Así como el gran predicador pentecostal, el reverendo A.N. Trotter, decía: todo viene por el Calvario, el bautismo con el Espíritu Santo viene por el Calvario, todo nuestro gozo viene por el Calvario. Y a esto podemos agregarle todo lo demás, todo viene por el Calvario. Para aquel que entiende por revelación de Dios que el Calvario es el evento central y crucial del cristianismo, podrá ver la importancia de las palabras pronunciadas por Pablo cuando él exclamó, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, y aunque esta ofrenda de paz requería la muerte de una víctima inocente y el derramamiento de sangre inocente, el tiempo en que esta ofrenda era dada era un tiempo de gran regocijo. Consistía de un periodo de festividades. Lo que hacía de este sacrificio diferente a los demás eran dos detalles de tal observancia. Una porción del animal sacrificado era entregado a Dios, otra porción de la víctima propiciatoria era dada al sacerdote, una porción final de la víctima volvía al oferente para festejar con su familia y amigos. Entonces vemos que esta ofrenda de paz era un tiempo de regocijo, era un tiempo de festividad. La ofrenda de paz anuncia: Dios nos ha reconciliado con Él mismo y ahora podemos regocijarnos en confraternidad con Él, en su paz, y podemos celebrar con nuestra familia. Un cordero, macho o hembra, dice. Como vimos anteriormente, en algunas de las ofrendas levíticas, un macho era requerido, en otras una hembra era especificada. En esta ofrenda en particular, ofrenda de paz, podía traerse macho o hembra. Esta apertura al género del animal apunta al hecho que las bendiciones de Dios son dadas sobre tanto hombre o mujer, es decir, a toda la raza humana. La salvación está disponible a toda la raza humana, pero fue a través del hombre, el Adán caído, que la simiente de pecado fue pasada, destruyendo la perfecta relación con Dios. Es por esto que en ciertas ofrendas un animal macho era traído. Pero en esta ofrenda de paz el sexo del animal no importaba. Cualquier género satisfacía el requisito de Dios, ya que las bendiciones son recibidas por todos, hombres, mujeres, niños y niñas. Dice sin defecto, Levítico 3:1. Este término sin defecto es utilizado una y otra vez en conexión con cada animal para el sacrificio. Y por supuesto, como hemos notado muchas veces, esta perfección representaba varias cosas. El pecador no podía ofrecer nada menos que lo mejor a Dios. Después, Dios, por su parte, entregaría lo mejor de él, su Hijo divino, como el Redentor de la humanidad. Y además, Jesús, sin pecado e inocente, era representado por este animal que no debía tener cicatrices, marcas, ni ningún otro defecto. Las implicaciones de estos simbolismos son profundas. Por ejemplo, el Hijo de Dios nunca debe jactarse sobre todo lo que ha tenido que dejar para vivir para Jesucristo. En realidad, lo único que hemos tenido que dejar para seguir a Jesús es la vergüenza del pecado. Nosotros perdimos todo lo malo para ganar todo lo bueno. Si tenemos un talento, debemos usarlo para Dios. Si tenemos una habilidad, debe ser usada para Dios, siempre y cuando sean talentos o habilidades que están conforme a la palabra de Dios. Cada hijo de Dios, aunque no sea llamado a predicar el Evangelio o no tenga uno de los 5 llamados ministeriales, aún así debe dar lo mejor de sí al Señor Jesucristo. Naturalmente, nosotros podamos trabajar en algo en particular o involucrarnos en un negocio para poder poner comida en la mesa, para poder nosotros criar a nuestros hijos y traer el pan y poder pagar por las cosas necesarias de la vida. Pero sea que sirvamos como ministros del Evangelio o no, nuestra principal ocupación es la de servir al Señor Jesucristo. Nuestra primera obligación, debes recordar, es la de hacer su voluntad sin importar en cuántas otras ocupaciones estemos involucrados. Toda nuestra vida ante Dios debe ser utilizada en un esfuerzo continuo para darle a Él lo mejor que tenemos, como un tipo de autosacrificio,
como dice aquí, sin defecto. Sepan esto, que la santidad cristiana no es opcional. La palabra de Dios, de hecho, demanda que nuestra vida personal sea sin defecto. Por eso dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es algo racional que el Señor está pidiendo de todos nosotros. Él puede demandar santidad de nosotros, debido al precio que fue pagado por Cristo en la cruz. Levítico 3:1 sigue diciendo, delante de Jehová. El oferente del Antiguo Testamento sabía que todo lo referente a los sacrificios demandados eran realizados bajo el ojo del Dios Todopoderoso. Era todo hecho delante de Jehová. Entonces, cuando el individuo traía su sacrificio, él era consciente que Dios mismo estaba analizando y observando la manera en la que el oferente traía este animal. Dios sabía si lo traía a regañadientes o no, con buena voluntad o no, etc. Si el animal había sido cuidadosamente seleccionado o si era tomado uno de los más débiles del rebaño. ¿Está entendiendo? Esto sucede hoy en día mucho con los creyentes. Están allí en la iglesia, pero es como si no estuvieran. Hacen algún tipo de trabajo, algún tipo de obra, algún trabajo voluntario, pero lo hacen a regañadientes muchas veces o lo hacen por cumplir. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En cuanto a esto del dar, es en lo económico, pero también es en todo nuestro servicio para el Señor. El oferente sabía la importancia de todo este sacrificio y que si Dios rechazaba su sacrificio, el juicio de Dios caería. En otras palabras, el sacrificio expiatorio, lo que traería el perdón, era cosa muy santa. Hoy, bajo el nuevo pacto, la situación es aún más urgente. La Escritura nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Esto significa que con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, estamos bajo la mirada de Dios y somos llenos de la gloria constantemente. Donde sea que vamos, Dios también va. Todo lo que decimos es oído primeramente por Él. Y está ahí mismo para detectar todo pensamiento que cruza nuestras mentes, y Él es, en cierta manera, una parte de toda acción que realizamos. Es decir, Él conoce todas nuestras acciones, siendo muchas de estas no de su agrado. Esa gloria que residía solo en el lugar santísimo, en el tabernáculo, reside ahora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nuestro gran Dios es un invitado divino. Lo hemos invitado a nuestra casa, nuestro templo del Espíritu Santo, y nunca debemos olvidar esto. Todo esto es lo que implica la frase, delante de Jehová. Levítico 3:2. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Esto lo hemos visto otras veces. Hemos explicado una y otra vez que la obra aquí enseñada es el principio de la sustitución y la identificación. El que se acerca a traer la ofrenda de paz debe entender que el oferente no merece ninguna de las bendiciones del cielo. Él no ha ganado ninguna de las cosas buenas que ha recibido y que no es digno de estas bendiciones. Por derecho, no debería recibir ninguna de estas bendiciones. No debería disfrutar esta cosecha abundante. No debería disfrutar salud para su familia ni tampoco prosperidad. Por derecho, debería recibir solo la ira de Dios y perderse eternamente. Sin embargo, él recibe las bendiciones de Dios, simplemente porque una criatura viviente sustituta como el castigo merecido en su lugar.
Aplicando esto a nosotros mismos, es fácil una vez entendido el rol que juega la víctima sustituta, entender que para que nuestra salvación sea posible, el Dios Todopoderoso se convirtió en hombre y habitó entre nosotros como hombre y pagó un precio que ningún ser humano podía pagar. Este oferente se identificaría con ese gran precio que había sido pagado en la cruz del Calvario, cuando en el simple ritual que estaba realizando, él ponía su mano sobre el animal. En esencia, él estaba sometiéndose a la exhortación del Espíritu Santo, como en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El oferente, en efecto, estaba diciendo: este mundo no me ha otorgado nada. Dios es el autor de todo lo bueno en mi vida. Y aunque este mundo crea que yo soy un insensato, yo me he identificado y seguiré identificándome con aquel que un día vendrá. Él es mi sustituto por el castigo y con gozo me identifico con él. Gloria sea al nombre del Señor. Levítico 3:2 sigue diciendo, después que ponga sus manos, dice, y la degollará. Este acto de degollar era realizado del lado norte del altar. De la misma manera, Jesús murió en el Calvario, que era básicamente en el lado norte del área del templo. No tengo idea de cuántas veces el hebreo traía un sacrificio a lo largo de su vida. Probablemente eran muchas veces, pero cada vez el mandamiento de Dios concerniente al animal era degollarlo. El Espíritu Santo lo diseñó de esta manera para que al degollar este animal y ver esa sangre caliente siendo derramada, pudiera ser consciente que sus pecados provocaron que una víctima inocente sea degollada. De esta manera, el oferente era forzado a agradecer y apreciar el precio que era pagado por sus bendiciones. Estas bendiciones no eran algo que simplemente sucedían, sino que un alto precio había sido pagado. Cuando uno hace propia esta profunda verdad, entra en una consideración radical de sí mismo. El Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Levítico 3:2 sigue diciendo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Así como el sacerdote sentía reverencia y temor por todo lo que tenía a su alrededor al entrar al lugar santo, donde estaba la mesa del pan de la proposición, el candelabro, la entrada al lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio y los querubines, asimismo nosotros debemos sentir esa reverencia ante la gloria de Dios. Antes, el oferente iba al tabernáculo de reunión en ciertas ocasiones, bajo el nuevo pacto. El Señor está con nosotros hoy constantemente. En otras palabras, estamos en la presencia del tabernáculo de reunión delante de Jehová las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Levítico 3:2 sigue diciendo, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Una vez más, la sangre era rociada en el altar. Acerquémonos por un momento al altar del holocausto. Este era el primer artículo del sacrificio que el oferente vería al entrar. Habían sacerdotes alrededor del altar constantemente. Si tú te parabas enfrente del altar del holocausto y si te quitaran la carpa o cobertura del tabernáculo, verías inmediatamente seguido al altar del holocausto, la fuente, y adentro del lugar santo verías el altar de adoración. A la derecha, cerca del altar de adoración, verías la mesa del pan de la proposición e inmediatamente a la izquierda verías el candelabro de oro. Frente al altar de adoración verías el arca del pacto. En otras palabras, si la carpa fuera quitada, solo verías los artículos del mobiliario desde el altar del holocausto, toda una línea recta hasta el final y el arca del pacto, y a la derecha e izquierda la mesa y el candelabro formarían una perfecta cruz.
El altar del holocausto era llamado el altar de las ofrendas encendidas, porque allí las ofrendas eran pasadas por fuego. También se llamaba el altar de Dios y el altar del Señor. Los sacerdotes debían vestir ciertas ropas para ministrar en el altar y debían estar sobrios, es decir, una restricción en cuanto a bebidas fuertes o alcohólicas. No podían beber ningún tipo de bebida alcohólica, nunca, y obedecer todo lo demandado. Todos los que tocaban el altar eran considerados santos. Era santificado y ungido antes de usar todas estas cosas. Todo esto lo vemos en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. El fuego era mantenido perpetuamente en el altar para que el pecador pudiera venir en cualquier momento y tuviera acceso inmediato a Dios para rogar por su perdón. Levítico 6:13. Habían 4 cuernos que procedían de las 4 esquinas del altar del holocausto, y estos apuntaban hacia arriba, hacia afuera, quizás en la forma de los cuernos de buey. Los sacrificios eran atados a estos cuernos. Salmo 118, 27. Al ser el sacrificio atado a uno de estos cuernos, significaba que el individuo estaba reclamando la protección del Dios de Israel. Éxodo 21, 14. Había como un gran estante o proyección, rampas, digamos, todo alrededor del altar, entre la parte superior y la base, era el lugar donde los sacerdotes podían subir y caminar para llevar el trabajo que debían hacer en el altar. Se supone que sería como una especie de rampa de tierra dirigida hacia el altar. El altar era de madera de acacia, una madera incorruptible que estaba cubierta de bronce. El bronce del altar brillaba constantemente por el fuego, lo que habla de la justicia de Dios que nunca cambia. Dios debe juzgar el pecado, o si no, Él no puede ser Dios. Había una rejilla dentro del altar, como a la mitad, hacia abajo, y allí era donde los animales eran puestos, como si fuera una especie de parrilla. Y por supuesto el fuego estaba debajo de esta rejilla para que las llamas pudieran salir y consumir el sacrificio. Era en la parte interna de este altar, inmediatamente sobre la rejilla, que el sacerdote rociaría la sangre que había recolectado en la vasija al degollar el cuello del animal. Levítico 7:3. Y de ella ofrecerá toda su grosura y la grosura que cubre los intestinos. Como vimos antes, ni la grosura ni la sangre se podían comer. La vida está en la sangre y las grosuras pertenecían al Señor. Las grosuras eran encendidas limpiamente, significando la prosperidad y la salud del animal sacrificado. Esta ofrenda particular no necesitaba que el animal sea quemado, solo las partes designadas, los riñones y la cola. Levítico 3:5 sigue diciendo, ofrenda de olor grato para Jehová. Las Escrituras utilizan el término de olor agradable o grato para Jehová muchas veces en relación al sacrificio. Una vez más, cuando consideramos la escena, es muy difícil para nosotros entender cómo todo esto puede ser de olor agradable. Un animal ha sido matado, sangre ha sido derramada y esa sangre ha sido rociada adentro del altar del holocausto. Las llamas suben hasta la rejilla ardiente, tocando la sangre y el olor llenaba el aire. En medio de esto, la grosura del animal crujía en las llamas. No había nada que oliera bien para aquellos que estaban cerca de allí. Era en realidad un olor desagradable, porque era carne de animal grasienta siendo quemada. Debemos entender que los caminos de Dios no son nuestros caminos, y más aún aquello que el hombre disfruta mayormente es lo que le repugna a Dios. Dios le dijo a Jeremías, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. En el Nuevo Testamento se nos dice lo siguiente. 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El hombre natural no puede entender los caminos de Dios. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10. Y 1 Corintios 2, 14 dicen, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos entender lo que significa la expresión ofrenda de olor agradable, ya que esto se refiere a Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Eso es lo que fue para Dios, una ofrenda de olor agradable. Y cuando nosotros damos cualquier cosa a Dios, tiene que ser la fe en ese sacrificio. De lo contrario, el Señor no puede recibir eso como una ofrenda de olor grato delante de Él. Levítico 7:12 sigue diciendo, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite. Como dijimos anteriormente, esta era una ofrenda de gozo, una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda de paz. También como parte de la ofrenda, los panes eran hechos sin levadura. Esto significaba que ninguna levadura podía ser agregada porque la levadura era un tipo del pecado y la corrupción. Estos panes sin levadura se mezclaban con el aceite, que era un tipo del Espíritu Santo. Además de los panes sin levadura, él tendría pan con levadura que iría junto con el sacrificio. Este pan no sería ofrecido en el altar del holocausto. La razón por la cual se especificaba la levadura como aceptable en este tipo de pan era porque este acto de alabanza y devoción, la ofrenda de paz, venía de vidas no enteramente limpiadas del pecado y maldad. En otras palabras, esta ofrenda ante el Señor decía, concerniente a aquel que la ofrecía, no soy perfecto, y yo sé que no soy perfecto. No me acerco a ti con perfección de mi parte, sino que vengo a ti confiadamente por el sacrificio del animal sin defecto. ¿Entendemos esto? Entonces, los panes sin levadura eran testimonio al Señor concerniente al estado que el individuo quería obtener, es decir, libres de levadura. Estos panes decían que el oferente quería que su vida esté completamente libre de corrupción, mientras que el pan con levadura, por otra parte, era una honesta admisión de su presente imperfección. Con el pan con levadura, el oferente estaba aceptando que su vida no estaba enteramente libre de errores, de fallas o de pecado. Estos dos tipos de panes simbolizaban nuestras vidas. El Señor aún no ha terminado con nosotros. Debemos tener en mente que cuando el oferente, el pecador, traía su animal para ser sacrificado, él nunca era inspeccionado. Es decir, el oferente no era inspeccionado. El sacerdote no prestaba atención al oferente, al pecador. Él miraba el animal para el sacrificio. ¿Era éste sin defecto? ¿Era éste sin mancha? Similarmente, cuando nos acercamos al Señor, tristemente hay algo de levadura en nosotros. Pero cuando nos acercamos al Padre Celestial, Él no nos mira a nosotros, sino que Él mira el sacrificio. Y gloria sea a Dios, porque el sacrificio es perfecto, es sin defecto. Por este sacrificio, aunque hay aún levadura en nosotros,
El Padre nos acepta y tiene comunión con nosotros, y nosotros podemos tener comunión y podemos regocijarnos en Él gracias al Cordero sin mancha que es Cristo y no nosotros. Levítico 7:14 dice, leo la corta frase, dice, y será del sacerdote. El sacerdote, quien había rociado la sangre dentro del altar del holocausto, recibió parte de la carne del animal, junto con una torta sin levadura amasada con aceite y un hojaldre sin levadura untado con aceite. El sacerdote también recibía una torta grande amasada con aceite y una torta de flor de harina frita amasada con aceite y un pan sin levadura. Esto se ve en los versículos 12 al 15 del capítulo 7 de Levítico. El sacerdote podía consumir esta comida en conjunto con los otros sacerdotes. Veamos lo que dice Levítico 7, 12 al 15. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. ¡Qué hermoso! Entonces, Levítico 7:15 dice, se comerá en el día que fuere ofrecida. Este versículo indica que el oferente podía compartir la comida con sus amistades. Como dijimos antes, Dios tenía su porción, los sacerdotes tenían su porción y el oferente con sus amigos también recibía su porción de las ofrendas. Porque esta era la ofrenda de paz en la que el oferente podía decir, ahora yo tengo paz con Dios. Esto era una razón para celebrar. Esa paz es la razón por la que levantamos nuestras manos en la iglesia y le alabamos. Es la razón por la cual le adoramos, le damos gracias. Es la razón por la cual a menudo somos un pueblo emocional y alegre. Estamos gozosos porque tenemos la paz con Dios gracias al Señor Jesucristo. Esta paz nos une con Dios en confraternidad y bendición. Veamos qué es lo que más se parece hoy a la ofrenda de paz según la economía levítica. Lo más cercano que tenemos hoy, que corresponde a la ofrenda de paz, es la Santa Cena. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Seguramente el oferente de la ofrenda de paz se examinaba a sí mismo, exactamente como Pablo ordena que debemos hacerlo antes de participar de la cena del Señor. El oferente entendía probablemente el significado de lo que estaba comiendo, es decir, que conmemoraba lo que iba a venir.
Hoy cuando participamos de la Santa Cena, recordamos lo que Cristo ya hizo en la cruz. Este era un tiempo solemne, un tiempo de reverencia, un tiempo de autoexaminación, pero al mismo tiempo un tiempo de gran gozo por lo que el Señor ha hecho. Muchas veces en la iglesia se ve que estamos en ese momento de recibir la cena del Señor y vemos como a veces personas se salen del culto, van para el baño, atienden el teléfono. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No saben lo que están haciendo. Hoy cuando participamos de la cena del Señor, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y este era un tiempo solemne, un tiempo de autoexaminación. La ofrenda de paz, que era celebrada miles de años atrás y que concluía con gran festejo, era una sombra de la gran ofrenda de paz que vendría el Señor Jesucristo. Cristo, Él es la ofrenda de paz. Por eso Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Espero que este estudio de las 5 ofrendas de Levítico haya sido de bendición para tu vida y tu caminar con el Señor Jesucristo, recordando día a día que la cruz de Jesús es la razón por la cual hoy tenemos vida eterna en Él. Como dice el antiguo corito de un himno, la paz de Cristo siento en mi alma, me dio la vida, me dio salud, y una corona allá en la gloria de su ternura me la ofreció. No se olvide de pedir este estudio y también de adquirirlo y regalárselo a otro. Le hará un gran bien. Que el Señor les bendiga y nos encontramos aquí nuevamente en Libre al Fin para estudiar más profundamente la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Strength to stand. A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find my love
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. Saved by grace through faith, when you came, you made a way. Now whosoever will may come and be free. 'Cause at the cross, you laid down your life so I could find mine. Oh, I've never known a love
Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Cada vez que escuche a un hombre que se alabe diciendo que es santo, recuerde que un buen perfume no necesita anunciarse. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. Uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro.
Cuando los ojos vieron que empezaría a llover, la cabeza dio la orden de abrir el paraguas y moverse. Sin embargo, el brazo derecho quería seguir revisando el celular y el izquierdo decía estar cansado de siempre terminar haciéndolo todo sin tener la suficiente fuerza. Las piernas, por su parte, estuvieron de acuerdo en moverse siempre y cuando los brazos tomaran el paraguas. El pelo se puso furioso y el hombro derecho empezó a tratar de hacer que la mano soltara el celular, pero entonces la boca y los oídos le pidieron que no lo soltara, pues se dañaría. Comenzó la tormenta y el cuerpo seguía sin ponerse de acuerdo. Cuando el cuerpo no obedece a la cabeza, tampoco está preparado para las tormentas. Por eso existe Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. As palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim.
Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Well, I've been tested by the tempter, and I've been tested by the throne, and I've been burdened down with sorrow, 'cause that old devil, he done me wrong. Oh, yes, yes, yes. Sing it, Brian, sing it. Oh, but when my feet do falter, oh, my Lord and Savior, He hears me pray. And He says, tell Him when you saw me, I was on I was on my way. I was on my way.